Buenos días, jóvenes. Vamos a repasar el tema de equilibrio químico. Les recuerdo que este fue el tema que se trabajó en el video de la clase anterior. Espero que estén trabajando, que hayan logrado entregar el trabajo y la actividad. En esta clase, que es la última que vamos a recibir, vamos a repasar sobre los tipos de equilibrios químicos, la expresión de la constante de equilibrio y, por supuesto, los cálculos que se deben realizar para calcular la constante de equilibrio. Entonces, pasemos de ello. Recordando siempre, ¿verdad?, de que este tipo de equilibrio químico se da siempre en una reacción que sea del tipo reversible, es decir, donde tenemos una concentración de reactivos que va a pasar a ser productos y una concentración de productos que van a pasar a ser reactivos. Entonces, recordando que tenemos acá una reacción química reversible porque hay una directa y una inversa. Entonces, justamente esos detalles pues vamos a recordar el día de hoy. Nuestro primer ejercicio es este, donde dice: identifique si cada uno de los siguientes, de los equilibrios siguientes es equilibrio homogéneo o heterogéneo. Entonces, vamos a recordar primero qué es homogéneo y qué es heterogéneo. Cuando hablamos de homogéneo, todas las sustancias presentes en la ecuación química están en el mismo estado de la materia. Y heterogéneo es donde encontramos diferentes estados. Por ejemplo, en la reacción del inciso A tenemos 2 moles de ozono O3 en estado gaseoso, que se convierten en 3 moles de O2, que es oxígeno, en estado gaseoso. En este caso, como las dos sustancias que encontramos en la ecuación química están en estado gaseoso, es decir, en el mismo, decimos que es un equilibrio del tipo homogéneo. Es homogéneo. Luego tenemos acá, en el inciso B, tenemos acá el carbonato de sodio, NaHCO3, 2 moles en estado sólido, y tenemos acá en estado sólido también a la otra sustancia, y el dióxido de carbono en estado gaseoso y al agua en estado gaseoso. Entonces aquí, si nos prestamos atención, tenemos 2 sustancias en estado sólido y 2 en estado gaseoso. Al haber más de un estado diferente, pues le vamos a llamar heterogéneo. En el inciso C tenemos acá el metano en estado gaseoso, agua gaseosa, hidrógeno gaseoso y monóxido de carbono gaseoso. Las 4 sustancias están en estado gaseoso, entonces vamos a decir que es homogéneo. Y en el último, en el inciso D, tenemos acá al ácido clorhídrico en estado gaseoso, al silicio en estado sólido, al cloruro de silicio en estado gaseoso y al hidrógeno en estado gaseoso. Casi todos son gases, pero al haber uno solo en estado diferente, pues ya le llamamos que es un equilibrio heterogéneo. ¿Ya? Entonces, con uno solo que esté en diferente estado, basta para que sea heterogéneo. Ahora, recordemos cuál es la importancia de poder identificar con la ecuación química si es un equilibrio homogéneo o heterogéneo. Es porque en el equilibrio homogéneo, por ejemplo, todas las sustancias participan en la expresión de la constante de equilibrio. En cambio, en el heterogéneo no participan todas. Principalmente vamos a tener a gases y
Entonces, ahí reside la importancia de distinguir entre si es homogéneo o heterogéneo, para saber si participan o no en la ecuación. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejercicio tenemos que escribir la expresión de la constante de equilibrio para cada una de estas reacciones. Solamente la expresión, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar por el inciso A. En el inciso A tenemos al bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico en estado gaseoso, al hidrógeno en estado gaseoso y al bromo en estado gaseoso. Al ser homogéneo, todos participan en la expresión. Entonces quedaría de la siguiente manera. Inciso A, constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos. ¿Quiénes son los productos? Hidrógeno por la concentración del bromo, que es el otro producto. Algo que sí tienen que revisar antes de hacer esto es que esté balanceada. Sí, aquí hay 2 hidrógenos del lado de reactivos, 2 productos del lado de reactivos, 2 hidrógenos del lado de productos y 2 bromos del lado de productos. Está balanceada, entonces sí la podemos usar. Entonces, recordemos que reactivos van arriba y productos van abajo. Sus concentraciones siempre entre corchetes. En este caso, si ustedes ven, no hay nada como coeficiente, entonces no vamos a colocarle nada como exponentes acá en la expresión de la constante de equilibrio. ¿Quién es el reactivo para ponerlo abajo? Es el ácido bromhídrico. Entonces, pues vamos a poner eso aquí abajo. Concentración del ácido bromhídrico. Ahí está. Revisamos, este sí tiene un coeficiente que es el número 2, entonces le ponemos al 2 como exponente. Ahí está. Entonces, cuando me piden solo la expresión de la constante de equilibrio, se queda hasta este punto, así de sencillo. Veamos si hemos ido entendiendo. Vamos a hacer el inciso B. Para el inciso B, tenemos la siguiente ecuación. Monóxido de carbono gaseoso más hidrógeno diatómico gaseoso y va a formar este compuesto orgánico que tiene un carbono, 3 hidrógenos y un grupo funcional OH, es un alcohol. Es es el metanol en estado gaseoso. Lo importante aquí es ver que todos están en el mismo estado, es un equilibrio homogéneo. Por lo tanto, todos los reactivos y todos los productos los vamos a considerar para su constante de equilibrio, ¿sí? Entonces tenemos concentraciones de productos, el producto es el que está del lado derecho, CH3OH. Revisamos, no tiene ningún coeficiente, no le ponemos exponente. Bueno, a ver, me quedó algo raro aquí al final, vamos a corregirlo. Ah, es que se formó una figura. OH corchetes, ahí está. Muy bien, no le ponemos exponente porque no tiene coeficiente en la ecuación. Ahora de abajo van los 2 reactivos que sería el monóxido de carbono. Ahí está, monóxido de carbono y el hidrógeno H2, que en este caso, si ustedes ven, el hidrógeno sí tiene un coeficiente, entonces sí le vamos a poner un exponente. Y ahí estaría la expresión de la constante de equilibrio para el inciso B. Nos hace falta el inciso C, lo voy a colocar aquí abajo. Entonces tenemos el inciso C, constante de equilibrio igual arriba los productos, abajo los reactivos, ¿sí? Entonces, observamos que en este caso, pues convenientemente también es un equilibrio homogéneo. Todos están en estado gaseoso. Por lo tanto, todos los elementos o compuestos van en la expresión de la constante de equilibrio. Es bastante funcional en ese caso. Entonces, del lado izquierdo los reactivos, del lado derecho los productos. Los productos van arriba. En este caso son 2. Tenemos allí
al CH3 con cloro, ¿verdad? Por el ácido clorhídrico HCl. Ninguno de los dos tiene coeficiente, entonces no le ponemos exponente. Del lado de los reactivos tenemos al metano, CH4. Ya le puse un paréntesis y es siempre corchetes. En química los corchetes representan a la concentración, que en equilibrio químico ya habíamos establecido que siempre va a estar expresada en molaridad, ¿sí? No existe otro tipo de concentración que se pueda usar para el equilibrio químico. Bueno, y estábamos acá. Pusimos ya un reactivo, falta el segundo, que es el cloro, Cl2, concentración de cloro. Revisamos, en este caso ni uno solo tiene coeficiente, no lleva ni un solo exponente. Y así vamos a tener. Ya con la expresión de la constante de equilibrio, si el problema me da concentraciones o me da al menos los litros de disolución y los moles de cada sustancia, pues podemos hallar la molaridad de cada una y poder sustituir los datos acá en la expresión de la constante de equilibrio y calcularla. Si ya me dan las concentraciones en molaridad, pues excelente. Solo sustituyo datos, aplico con la calculadora y hallo la respuesta. Entonces, se hace bastante sencillo. Veamos entonces un ejercicio más. En el siguiente caso tenemos dos problemas. Es bastante sencillo. Ya saben que si se quedaron atrás con algo, pues simplemente activan, le ponen pausa al video y pueden volver a verlo, pueden regresarlo o lo que haga falta para que pues puedan prestarle atención. Para esta parte sí voy a listar mi calculadora porque hay que hacer unos cuantos cálculos bastante sencillos en realidad. Entonces, a ver, tenemos dos problemas. Voy a copiar esto. Bueno, esto no era... a ver, creo que me confundí acá. Ahí está. Lo voy a tener dos veces para poderlo trabajar acá con cada uno. Entonces vamos a hacer el inciso 9.25. La pregunta es, ¿cuál es la constante de equilibrio para la reacción en equilibrio siguiente a 750 grados centígrados? Sí, la concentración de monóxido es 0.20 molar. Y tenemos un dato importante, nos están dando concentración. Y la de dióxido de carbono es 0.052 molar. Bueno, me están dando la concentración molar de dos sustancias. Ahora veamos la ecuación. Siempre, pues vemos que es reversible porque está una flecha apuntando a la derecha, que es la reacción directa, y una flecha apuntando a la izquierda, que es la reacción inversa. Bueno, entonces del lado de los reactivos tenemos al FeO, que es óxido ferroso en estado sólido, monóxido de carbono en estado gaseoso. Del lado de los productos tenemos al hierro en estado sólido y al dióxido de carbono en estado gaseoso. Lo primero que vamos a identificar es si es homogéneo o es heterogéneo. Como tenemos diferentes estados, decimos que es heterogéneo. A ver, como es heterogéneo, ya sabemos que no vamos a tomar en cuenta a los estados diferentes del estado gaseoso. Entonces, pues, para esta expresión de la constante de equilibrio, solo tomamos en cuenta el producto que está en estado gaseoso, el CO2, y el reactivo que está en estado gaseoso, el monóxido de carbono, únicamente.
Esto es más que todo porque las molaridades de las sustancias en estados sólidos o líquidos son demasiado grandes, son constantes, difíciles de cambiar, por lo tanto, pues no afectan, no van a variar. En cambio, los gases, pues sí hay que ver porque varían sus concentraciones. Entonces, sí participan, sí nos sirven para calcular esto. Incluso, si se dan cuenta, por ello no nos pusieron la concentración molar ni del óxido de ferroso ni del hierro, porque estaban en estado sólido. Entonces, pues no las tomamos en cuenta. Cuando ya tenemos la expresión de la constante de equilibrio, lo único que nos queda es sustituir datos. Bueno, y pues siempre revisar si hay coeficientes, ponemos exponentes. En este caso, ni el dióxido ni el monóxido de carbono tienen exponentes. Entonces, no lleva ni un solo exponente. Bueno, sustituyamos datos acá, entonces sería arriba el dióxido de carbono, su concentración es 0.052 molar. Y abajo la concentración del monóxido, que es 0.20 molar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no hay exponente, no hay que elevar nada ni al cuadrado ni nada de eso. Solo sería 0.052 dividido 0.20 igual 0.26. Esa va a ser nuestra constante de equilibrio, 0.26. Y bueno, alguien dirá a mí, ¿y eso para qué me va a servir? Pues nos indica información importante sobre el equilibrio, si está más hacia el lado de los reactivos, hacia el lado de los productos, tienen un significado diferente si la constante de equilibrio es mayor, igual o menor a 1. Entonces eso lo vamos a ver dentro de más adelante. Entonces aquí tenemos hasta este inciso, ¿verdad? Aquí pues ya tenemos nuestra constante de equilibrio. En este caso es nuestra constante de equilibrio es menor de 1, ¿sí? Ahí sería correctamente. Entonces, vamos a calcular la siguiente. 0.26 fue la respuesta. En el inciso 0.26, que es el que estamos viendo acá, ahí está, vamos a dejar acá. Inciso 9.26. Nos están preguntando cuál es la constante de equilibrio para la reacción en equilibrio siguiente a 800 grados centígrados. En este caso tenemos la concentración del dióxido de carbono que es 0.30 molar. Bueno, y tenemos acá el carbonato de calcio en estado sólido, que es igual al óxido de calcio en estado sólido y al dióxido de carbono en estado gaseoso. A ver, primer paso es identificar homogéneo o heterogéneo. Tenemos sólidos y tenemos gases. Entonces, esto es heterogéneo. Bueno, es heterogéneo. Significa que para la expresión de la constante de equilibrio solo vamos a usar las sustancias que estén en estado gaseoso. En este caso solamente tenemos, lo voy a hacer con un color más llamativo, a este producto. Entonces, pues eso vamos a colocar arriba donde van los productos. CO2. Y bueno, alguien me podrá decir, ¿y qué vamos a colocar abajo si el único reactivo está en estado sólido? Simple y sencillamente el número 1 va a ocupar ese puesto. Entonces, la constante de equilibrio va a estar determinada únicamente por la concentración molar del dióxido de carbono. Y si se dan cuenta arriba, ese es el único dato que nos dieron, ¿sí? Entonces es la concentración del dióxido de carbono, 0.30 molar, dividido 1. Si usted lo aplica en su calculadora, va a comprobar que es exactamente lo mismo. 0.30 molar. Y ahí estaríamos.
Muy bien, entonces ahora que ya aprendimos a calcular la constante de equilibrio, ¿verdad? Que al final de cuentas, bueno, aquí creo que le coloqué algo que no tendría que llevar, que es eso porque la constante de equilibrio en sí no tiene una dimensional, es solo un número, ¿sí? Entonces aquí corrigiendo, ¿verdad? No lleva al final un valor diferente, no lleva una dimensional. En este caso, la constante de equilibrio también es menor que 1. Entonces, ¿qué pasa cuando la constante de equilibrio es menor, igual o mayor que 1? Pues simplemente vamos a ver que está involucrado el sentido de la reacción, ¿sí? Entonces, observen, vamos a comprender esta gráfica. Aquí está. Entonces, el valor de la constante de equilibrio nos va a brindar esa información. Por ejemplo, cuando la constante de equilibrio es menor que 1, como los dos casos que obtuvimos en estos ejemplos, significa que vemos aquí la relación de la concentración de los productos y reactantes o reactivos, es lo mismo. Recordemos que tenemos reactivos del lado izquierdo y productos del lado derecho. Significa que si la constante de equilibrio es pequeña, es menor que 1, la concentración de reactivos es mayor que la concentración de productos. Pues realmente nos sirve bastante. El equilibrio está desplazado a la izquierda, favoreciendo la formación, bueno, es al revés, a la formación de los reactantes, perdonen. A ver. Recordemos que una reacción química lo que queremos obtener son los productos. Significa que en este caso se están formando más reactivos que productos. ¿Por qué se puede dar esto? Desde el punto de vista cinético tiene que ver con la velocidad de reacción. ¿Sí? Cuando hablamos de cinética es de velocidad. Entonces, desde este punto de vista, velocidad de reacción. Sí es un problema porque la velocidad de la reacción inversa es mayor que la reacción de la velocidad de la reacción directa. Quiere decir que más rápido se convirtieron de productos a reactivos. O sea que obtuvimos al final más reactivos que productos. Entonces no es tan conveniente al final de cuentas. Entonces, cuando la constante de equilibrio es menor a 1, tenemos más reactivos que productos. O sea que el equilibrio se desplazó a la izquierda y favoreció la formación de esos reactivos porque la velocidad inversa pues fue más rápida hasta antes de igualarse que la velocidad directa. Por eso se formaron más reactivos. Cuando la constante de equilibrio, sí, la constante de equilibrio es igual a 1, tenemos igual concentración de reactivos que concentración de productos, están iguales. Entonces, esta es una reacción en equilibrio. Tenemos las concentraciones ya no cambian, están iguales y la velocidad de reacción directa e inversa se igualan. Entonces, esto es como el momento cúspide, ¿verdad? En que llegamos a el equilibrio. O sea que la constante de equilibrio, pues depende, ¿verdad? No nos dice si ya se llegó al punto máximo de equilibrio, donde ambas velocidades se igualan, las concentraciones ya no cambian, solo si la constante de equilibrio es 1. Si es menor a 1, están favorecidos los reactivos. Si es mayor a 1, como en este caso, pues los reactantes están en menor concentración que los productos. En este caso, cuando nuestra constante de equilibrio es mayor a 1, que nos salga 1.1 ya es mayor que 1, o nos salga 1.000.000, pues es mucho mayor que 1, tenemos más productos que reactivos. Realmente nos favorece esta parte, ¿verdad? Que sea así. En este caso, se favorece la formación de productos. Esta reacción está desplazada a la derecha. ¿Por qué? Porque la velocidad de la reacción directa es mayor que la velocidad de la reacción inversa. Eso significa, entonces ya le damos un sentido
a estos cálculos, ¿verdad? De la constante de equilibrio. Ya nos dan una idea más importante sobre qué está pasando en la reacción química que estamos tratando de establecer. Recordemos que nos dicen que son reacciones químicas reversibles. Se está dando una reacción directa y una inversa al mismo tiempo, cuyas velocidades, pues en un momento es mayor la inversa y en un momento es mayor la directa. Solo cuando están en equilibrio es que esas velocidades pues se igualan, de lo contrario son diferentes. Entonces, esto nos lo puede indicar la constante de equilibrio. Con las concentraciones que me están dando, si no he llegado al equilibrio, mi constante de equilibrio va a ser diferente de 1, ya sea menor o mayor. Entonces, lo conveniente es que nos salga igual a 1. Pero eso ocurre única y exclusivamente cuando la reacción química ya está en equilibrio. De lo contrario, pues tienen sus diferencias. Ahora, nosotros podemos hacer que ese equilibrio pues varíe y eso es lo que se le conoce como principio de Le Chatelier. Pero bueno, creo que es más bien al contrario. El principio de Le Chatelier nos dice que aunque hayan variables que traten de modificar el equilibrio químico, este siempre va a volver a encontrarse. Entonces va a ocasionar algo opuesto que lo lleve al equilibrio de nuevo. Entonces, como dije en un principio, el equilibrio químico pues es un equilibrio dinámico que siempre pues va a buscar estar en equilibrio, pero para ello pues si tiene que ajustarse, lo hace. Entonces ahí es donde entra el principio de Le Chatelier. Si alguien trata de modificar una ecuación que ya está en equilibrio, ese equilibrio se restaura. Algo así como la homeostasis en el cuerpo humano, ¿verdad? Hay condiciones que establecen equilibrio, pero si ocurre algo, el cuerpo las trata de contrarrestar para volver a estar en la normalidad. Entonces sí existe esto en las ecuaciones químicas. Cuando ya están en equilibrio y, por ejemplo, yo agrego más reactivos, eso va a romper el equilibrio, pero se vuelve a generar un nuevo equilibrio químico con esas variables. Entonces, a eso se le conoce como principio de Le Chatelier. Una reacción química que ha alcanzado el equilibrio siempre va a buscar llegar a tenerlo de nuevo. Entonces, jóvenes, el día de hoy la clase fue bastante cortita porque es hasta este contenido que vamos a llegar. Aún hay mucho de qué hablar, pero nos vamos a quedar hasta aquí, hasta cómo se ve el sentido de una reacción según el valor de la constante de equilibrio. Entonces, recordando, ¿verdad? Que va a sacarse, va a calcularse según la expresión de la constante, ¿sí? Y según si es heterogéneo o si es homogéneo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si es heterogéneo, no todas las sustancias están escritas en la constante de equilibrio, en la expresión. Y pues ya solo nos queda sustituir datos. Por ello, es importante repasar cómo se escriben las expresiones de las constantes según si son homogéneos o heterogéneos cada una de las reacciones que nos dan. Entonces, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Ha sido un gusto pues llevar este curso con ustedes y espero que pues hayan logrado aprender lo más que se haya podido. Entonces, voy a detener acá la grabación. Espero que repasen por favor para la próxima semana que es su examen de evaluación. Tengan un buen día.